Vamos a estar viendo la segunda parte de esta trilogía de mensajes que vamos a tener, que van desde Efesios capítulo 5, vimos los versículos de 13 al 14, hoy veremos 15 al 17 y la semana que viene veremos del 18 al 21. Y estuvimos hablando la semana pasada, si nos acordamos, vamos a hacer un poquito de recuerdo, donde Pablo a los efesios, a los hermanos, nuestros hermanos de la iglesia de Éfeso, fueron llamados a tener una relación con Cristo como algo básico y absoluto para sus vidas, donde ellos recibieron dones especiales de ese Cristo resucitado. Estamos hablando del capítulo 4, versículo del 7 al 16. Después les señala y les enseña la verdad de Cristo, 4:20 al 21. Les habla de que han sido revestidos de ese hombre nuevo, 4:24. Y estamos entendiendo la aportación tan importante de Pablo para sus vidas, para sus corazones, hablándoles sobre la luz del Evangelio y sobre la luz de Cristo. La luz del Evangelio que todo lo muestra, que todo lo evidencia y que todo lo resalta. Es la luz del Evangelio que es guía para nuestra vida. Es la luz del Evangelio que transforma también nuestras vidas. Y además también habla el apóstol Pablo en ese versículo 14, cuando está recordando ese himno, ese cántico que ellos cantaban, era algo que no nos ha llegado, la música, la melodía, pero sí tenemos una pequeña parte de esa letra en la que está hablando de pasar de muerte a vida. Recuerdo las palabras que dicen: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa luz que nos levanta de esa muerte, de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Y de ahí nos lleva a la abundancia del Evangelio y la abundancia de Cristo. Es: no te amoldes al mundo, no te quedes dormido en el mundo, sino vive para el Evangelio. Es: no te quedes recostado en el banco, en ese, ¿cómo decirlo?, en esa vaguería espiritual, a veces en ese retargo de estar sentados, sino levántate del banco y vive el Evangelio en las 24 horas, en tu día a día, en tu vida. Y con todo ese trasfondo, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia que estaba en Éfeso, una iglesia en la cual, en primer lugar, en primer punto, le suelta una frase que es muy curiosa, que nos recuerda mucho a las madres, a las abuelas, a los padres, que sería: mira, ten cuidado cómo andas, ten cuidado lo que haces. Esa frase es que sueltan los padres a los chicos cuando salen de casa con sus amigos: cuidado con lo que haces, cuidado dónde vas, cuidado con quién te relacionas. Es algo parecido, pero a Pablo no le interesa únicamente: ay, ten cuidado, sé bueno, no te portes mal, no metas la pata. A Pablo lo que le interesa es que la iglesia pueda seguir creciendo en Cristo. Por eso le dice: ten cuidado lo que haces, ten cuidado cómo vives, porque lo importante es crecer en Cristo. Lo importante no es dejar de hacer cosas. Lo importante es acercarte al Evangelio y entender cuál es la vida que tienes que llevar. Ya había venido la luz de Cristo para sus vidas y, como dice la parábola de Mateo 6, ya habían tomado la luz como si fuera un farol, la tienen que poner en lo alto de la casa, pero el cristal está opaco. Un cristal opaco no deja que la luz salga. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vivir una vida que pueda resplandecer la luz del Evangelio. Le dice: ten cuidado cómo vives, no vayas dormido por ahí. ¿Qué es lo que a veces le pasa a la gente en el tren? Esto lo puede decir también mi mujer, que conocemos muy bien, pues hemos ido conociendo la cultura coreana y a los coreanos durante muchos años, y hay algo que nos sorprende de una forma maravillosa. Y es que, primero, tienen facilidad para dormir en cualquier sitio. En el coche, a los 2 minutos, están dormidos. En el tren, a los 2 minutos, dormidos. En el avión, no ha despegado el avión, están todos dormidos. Me da mucha envidia porque
yo me siento muy incómodo, no puedo dormir en el avión, me cuesta muchísimo. Y ellos están ya roncando en el primer minuto. Y cuando estamos en el metro, y hemos ido que ir en metro, la gente duerme en el metro. Duerme así, se pone así de lado, a veces apoyan un poco en ti, lo que sea, duermen. Eso es. Y tú les ves dormir. Ese está dormido, dormido, dormido. Ahora, llega un momento en el que se despiertan en su parada. No sé cómo lo hacen, ¿a que sí? No sé cómo lo hacen, claro, se despiertan ya y de pronto era su parada. Un sexto sentido, el oído que sigue ahí trabajando, no lo sé, no sé lo que es, pero se despiertan en su parada. A mí me ha pasado ya 2 veces, recuerdo una vez, muy, muy, muy cansado, de estar en el metro y pasarme de parada. Quedarme dormido y despertarme y decir, ¿dónde estoy? Ahora, sal por afuera, cámbiate de vías, da otra vez la vuelta y vuelve para atrás. O de estar a tus cosas y no darte cuenta y, ¡ay, va! Era la parada anterior. Y tener que, otra vez, marcha atrás. Porque no prestamos atención, no estamos despiertos, estamos dormidos. Y dormidos no estamos atentos, nos perdemos muchas cosas. Nos perdemos todo el viaje y todo el trayecto de nuestra vida. Pablo les tiene que decir, presta atención a lo que estás haciendo y cómo estás andando. Porque depende de cómo andes, así será tu vida. Así van a ser los frutos que tú vas a tener. Y así la luz del Evangelio va a resplandecer más o menos. Por eso llegamos otra vez al mismo punto que tanto llegamos. Diagnostica la forma en la que tú estás viviendo y para qué tú estás viviendo. No es tanto ¿cómo decir? Lo moral y lo ético. Es para qué tú estás invirtiendo tu vida o en qué tú estás invirtiendo todo lo que tienes. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está todo ello? Ayer le hablábamos con los obreros por internet, ahí en Latinoamérica, si nos toca mañana la lotería, ¿qué hacemos? Hay gente que ora para que le toque la lotería. Claro, dice, no, yo oro pero para ofrendar, yo ofrendo. Lo primero es dar la ofrenda. Doy mi 10% de ofrenda y el 99% me lo voy a gastar ¿en qué? En vivir y en disfrutar. Hay gente que tiene ahí su corazón. ¿Para qué vamos a utilizar las cosas que tenemos? ¿Para qué invertimos? ¿Para qué gastamos? ¿Para qué dedicamos nuestro tiempo? ¿Dónde está nuestro corazón? Hay veces donde nos damos cuenta de que nos amoldamos al mundo y lo primero que queremos es lo que quieren todos. Porque como todo el mundo lo quiere, yo también lo quiero. Es lo normal, es lo cotidiano, es lo obvio en esta sociedad. ¿Por qué no va a serlo también para mí? Pero Pablo te está diciendo, y Dios detrás nos está hablando, mira lo que está en tu corazón, mira hacia dónde vas y cómo estás andando. Mira todas esas cosas que hay a tu alrededor y en tu vida y date cuenta del lugar en el que estás. Y todos nos daremos cuenta de que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Hay cosas que no estamos haciendo bien. Hay veces donde lo ético y lo moral simplemente está reflejando un problema espiritual que está ahí debajo. Hay veces que únicamente que cuando yo me fijo en este tipo de cosas me di cuenta, hay algo ahí, hay un trasfondo que no está correcto, no está bien delimitado. Hay personas que, por ejemplo, todos tenemos un punto débil, más o menor o menos, mayor o menor, que es el dinero. Es un punto débil de todos. Todos. La gente que tiene, porque tiene y quiere más. Y tiene miedo de perderlo. Los que no tenemos porque siempre nos falta y hay esto y lo otro y siempre estamos pensando si tendría más, si no tendría más, qué haría yo si pudiese ahorrar o cómo invertimos, tenemos este poquito, ¿qué hacemos? ¿Arreglamos esto de la casa o lo guardamos? Siempre tenemos miedo de quedarnos sin dinero, ¿no? Siempre tenemos este corazón, o sea, tenemos este punto débil. Hay otras personas que tienen otros, más evidentes. Hay personas que, conozco una creyente que es cleptómana. Ella es creyente, pero entonces le gusta robar. Y cuando va a casa de alguien, ¿qué hace? Se lleva un recuerdo. A veces cosas absurdas. Así que
La gente que la recibe, pues ya como la conoce, dice, bueno, pues voy a esconder esto bien, y lo demás, pues bueno, pues un regalo se lo damos, ¿no? Son personas que tienen problemas, personas que tienen de verdad algo en su interior que hay que solucionar y que hay que restaurar. Pero lo que está en la superficie simplemente refleja lo que hay por dentro. Y la necesidad del Evangelio y la necesidad de Cristo. El apóstol Pablo, o mejor dicho, vamos a dejar de poner ahí como protagonista, Dios nos habla a través de su palabra, como dice el versículo 15, no andéis como necios, andad como sabios. No seáis tontos andando. ¿Qué es lo que hacen los niños? ¿Cuántas veces le hemos dicho a los niños, deja de hacer el tonto que te vas a caer? Y van corriendo, pues como van los niños, lo normal, cotidiano de todos los niños. Y tú los ves y ya sabes lo que va a pasar. Se va a caer, se va a hacer daño, se va a hacer una herida, va a llorar, lo voy a tener que llevar la espalda, no va a querer andar más, va a estar... Porque los niños son así. Menos mi sobrino. Que mi sobrino se parte el brazo y sigue jugando, con el brazo así, pero sigue jugando. Pero no todos los niños son así. No todos los niños son así. Anda, no como un necio, sino como un sabio. No andes como los tontos, anda como aquellos que tienen el conocimiento de la verdad, de lo que es importante y de lo que es necesario. Anda como los sabios. Esta tendría que ser una característica de los hijos de Dios. ¿No creéis? Aquellos que andan sabiamente. Claro, ¿quién va a determinar lo que es sabio y lo que no? ¿El mundo? ¿El mundo lo va a determinar? A mí me dirían, pero Jonathan, ¿por qué eres pastor si eso no te da dinero? Si no eres rico siendo pastor, no es inteligente. Búscate un trabajo mejor, búscate un trabajo más remunerado. Claro, esa es la inteligencia del mundo. ¿Cuál es mi inteligencia? Que vivir conforme el Evangelio es lo más inteligente que hay. Porque es la mayor respuesta, la mayor bendición y lo que tiene más trascendencia. Ahora estamos en la época en la que los futbolistas, muchos de ellos están empezando a ir a países árabes. Creo que es ahora Arabia Saudí, creo que es el país donde más está comprando. Y claro, lo que el jugador, claro, como gana un poco también, pero dice el jugador, yo al año gano 1 millón de euros. Que ya, yo con eso ya estoy feliz. 1 millón de euros. Pero claro, allí en Arabia me dan 8. ¿Qué hacen? La mayoría ya están diciendo, pues prefiero los 8. Porque en un año estoy ganando lo que en 8 jugando allí. Y empiezan a hablar y empiezan a justificarse. Claro, pero es que hay que pensar, mi familia, el futuro, las carreras son muy cortas, a los 30 y pico años yo ya dejo de jugar, entonces ¿qué pasará con mi jubilación? ¿Qué pasará con mis hijos? Claro, ya están pensando en qué. El dinero de sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, sus vidas están económicamente solucionadas. Mi hijo, Cristiano Ronaldo, ¿cuánto dinero tiene? Y yo, pues mira, tiene tanto que se puede comprar todo Casarrubuelos, todo. Se lo compra y se hace el pueblo para él solo. Y le sobra dinero. Tiene tanto dinero que no sabemos cuál generación va a llegar a acabar todo ese dinero. Pero ¿para qué sirve eso si no está teniendo respuesta en su vida personal? Si va a morir y va a ir al infierno. Si lo que ha dejado a sus hijos es la atadura del dinero y no la palabra del Evangelio. ¿Cuál es la característica de los hijos de Dios? Es la sabiduría del Evangelio. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta. 2 puntos. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La sabiduría del Evangelio por encima de la de los hombres. Más tarde no, en la anterior carta, pero en el capítulo 3, versículo 19, primera de Corintios, porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Está haciendo una cita a Job 5:13. No tiene nada la sabiduría del mundo que pueda equipararse a la de Dios. Primero en tamaño, pero luego en la trascendencia del mensaje. Qué importante
es darnos cuenta de que, aunque sea muy útil y muy curiosa la sabiduría del mundo, y que no está mal que la tengamos y los remanentes tienen que aprender, sino lo importante aquí para nosotros, ¿cuál es? Comprender la sabiduría del Evangelio, como dice el primer versículo, para que nos podamos conducir en el mundo de la forma correcta. Para que yo pueda vivir en el mundo sin ser del mundo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Como diría mi profesor de Antiguo Testamento, no me olvidaré de esa frase. Seguro que no era suya, ya es muy comentada, no lo sé. Yo se la escuché la primera vez y para mí es suya. La iglesia es como un barco. El barco tiene que estar en el agua, pero nunca el agua tiene que estar en el barco, porque si no se hunde. Nosotros tenemos esta sabiduría. La sabiduría del mundo, qué buena la sabiduría del mundo, nos ha llevado a guerras, pobrezas, desigualdad, familias rotas, un mundo totalmente caído, en picado hacia la oscuridad. Qué buena la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría del Evangelio, ¿hacia dónde nos lleva? A restaurar a esa vieja naturaleza, a encontrarnos con la respuesta absoluta, que es Cristo, y hallar el día de mañana un futuro absoluto en su presencia. ¿Qué es lo que hace la sabiduría del mundo? Vamos a llevar a todos nuestros hijos al infierno, a sufrir, a pelear, para que luego cuando ellos mueran vayan al infierno. Sabiduría del mundo, muchas gracias. Pero la sabiduría del Evangelio, como hablamos de Dios, es algo tonto, absurdo, necio, viejo, y además hay que apartarlo y menospreciarlo. La sabiduría del mundo es la mentira de Satanás. La sabiduría de este mundo está basada en Génesis 3. Lo que nosotros podemos hacer, podemos llegar a pensar e idear, es lo que nos lleva a lo que el mundo está haciendo ahora mismo. Por eso Dios se muestra al hombre. Porque el hombre jamás podría haber encontrado a Dios. Y Dios se muestra, Dios va al ser humano, creado por Él, y le habla y le cuenta, le rescata. Palabras, una pregunta, un vídeo que no sé si os podré enviar porque no sé dónde está. Le preguntan a un pastor teólogo muy reconocido, ya fallecido, a R.C. Sproul, y le preguntan, ¿por qué el castigo de Dios fue tan severo en Génesis 3? Y él dice, ¿severo? Y se enfada un poco, se coloca en el asiento, dice, que el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, santo y perfecto, crea una criatura, la avisa, la da todo lo que necesita, la dice por el camino que tiene que conducir, y lo primero que hace el ser humano, ¿qué es? ¡Pum! Volverse en su contra. Y Dios, que podía haber acabado en ese momento y haberlos dejado muertos, ¿qué es lo que hace? Les restaura, les cubre, les viste a través del sacrificio y les da una esperanza y les acompaña durante toda su historia. En ello estamos. Y no solamente eso, sino que además baja del cielo a la tierra como hombre, vive, sufre, padece por nosotros. ¿Este es un Dios severo? Es un Dios a veces muy blando. Pero Dios es amor. Así que la sabiduría del Evangelio es la respuesta para nuestra vida. La sabiduría del mundo es lo que el ser humano ha podido generar bajo el problema de Génesis 3. Pero no nos quedamos aquí. Hay que cambiar el cable. No nos podemos quedar aquí, sino que tenemos que ir al versículo 16. Aprovecha bien el tiempo, nos dice. Dios nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjate lo que está diciendo. Otro consejo de madre y de abuela. Aprovecha el tiempo, hijo. Deja ya las videoconsolas. Da tanto tiempo con los amigos. Estudia, prepárate, fórmate. Todo lo que nos han dicho nuestros padres que ahora nosotros haremos con nuestros hijos cuando llegue el tiempo. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. Hay una traducción muy literal que podría entenderse como compra el tiempo. Me gusta mucho esta idea que tenían en el idioma griego. Compra el tiempo, cómpralo, como si el tiempo estuviese invertido en el mundo y tú lo tuvieses que rescatar. Como diciendo,
toda nuestra vida está para otras cosas que no son el Evangelio, cómpralo, adquiérelo y utilízalo para el Evangelio, porque todos viven en la oscuridad. No puedo hacer lo mismo que en el mundo. No puedo invertir el tiempo en lo mismo que todo el mundo lo invierte. Ojalá pudiéramos hacerlo bien, pero a día de hoy es imposible. ¿Qué es lo que el mundo nos lleva a hacer a día de hoy? Antes, ¿cómo estaban las familias? Una persona trabajaba, la otra cuidaba del hogar, educaba a los hijos, los acompañaba, los atendía, les educaba, les resolvía sus problemas, les daba amor, les atendía. ¿Ahora qué es lo que el mundo nos ha llevado a hacer? Ni uno ni otro. Los niños se cuidan solos, con tablets, con teléfonos o con internet. Tienen que estar con otras personas, cuidados en lugares donde no hay ni amor, a veces no hay respeto y como vemos muchas veces en las noticias, hay maltrato. Familias que queremos que nuestros hijos crezcan en un entorno de evangelio, tenemos que llevarlos a otros sitios donde no hay evangelio. Poder cuidarlos, incluso educarlos en casa, porque he estado hablando con un pastor, el pastor Rudy de Washington. Yo le decía, ay, qué suerte tenéis en Estados Unidos con los colegios cristianos. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, ya no. ¿Por qué? Como todo el mundo sabe que son buenos colegios, a los peores alumnos y los peores chicos los llevan allí para que los pongan rectos, para ver si los pueden reconducir. ¿Y qué hacen? Contaminan al resto. Dice él, ¿ahora qué hacen los cristianos? Los educan en casa. Como en Estados Unidos se puede, y de hecho los impuestos de uno que irían a educación te los devuelve el Estado para que tú los inviertas en tu casa y en la educación de tus hijos. Así sí se puede, por lo menos. ¿Qué hacen los barrios y las iglesias? Las mamás se reúnen, porque suelen ser las mamás. Yo soy buena en matemáticas, yo soy buena en lengua, yo soy buena en esto. Vale, pues tú te encargas. Y hacen grupos y educan en casa. Pero no podemos hacerlo. Tenemos que seguir a veces al ritmo del mundo. Pero que sigamos la corriente, en la corriente, no somos de la corriente. Y aunque hay veces donde no podemos hacer otra cosa, tenemos que lidiar con esto. Porque viven en la oscuridad, no pueden hacer otra cosa. Nosotros tenemos que comprar el tiempo. Aprovecha el tiempo. ¿Qué quiere decir aprovechar el tiempo? Deja las cosas importantes que a veces tenemos que hacer, haz las que son imprescindibles. No puedes dejar de hacer lo que es imprescindible. No puedes dejar de hacer lo que es esencial en tu vida para hacer otras cosas. Ay, pero que también es importante. Me da igual, no puedes dejar de hacerlo. Es importante descansar, es importante tener ocio, todos lo pensamos, ¿no? Por lo menos la sociedad nos dice que es bueno tener ocio, ¿vale? Y hacer cosas, y los niños y demás. Pero ¿te imaginas explicarle esto al banco cuando no pagas la hipoteca? ¿Qué te va a decir el banco? Es verdad. Venga, el mes que viene te lo perdono yo y así te vas al zoo y haces lo que quieras con tu familia. ¿Hace eso el banco? ¿El casero, al que tienes que pagar el alquiler, te lo va a aceptar? Hombre, claro, por supuesto, que lo opción muy importante, este mes perdonado. No, primero lo primero. Y si te sobra, hace lo que es importante. Y si no, recibes gracia. ¿Qué es lo importante? Que nosotros podamos dedicar nuestras 24 horas al Evangelio. Que yo haga mi culto diario, que yo ore, tengamos tiempo con los remanentes. Y, por supuesto, ¿cómo vamos a hablar de dar culto todos juntos? Eso ni lo mencionamos. Eso es imprescindible. Los remanentes tienen que crecer, pero a veces perdemos el tiempo con ellos. Todas las semanas, 5 días a la semana, por 5 horas que estudian en los colegios, 5 por 5, 25. 25 horas a la semana estudiando con profesores, con sus compañeros, cosas muy interesantes y muy útiles y necesarias y obligatorias, según las leyes, pero ¿dónde está el Evangelio? 1 hora, ahora, ¿el resto de la semana qué? 25 contra 1. No estamos aprovechando el tiempo. Esto lo tenemos que aprender a hacer en las casas. Ya hablaremos de ello en otro momento. Porque los días son malos. Dios nos está avisando.
de lo que ya sabemos. Nos saca de la realidad del cristianismo feliz, todo es perfecto. No, los días son malos. Es decir, vas a tener problemas, vas a vivir desastres, vas a tener rechazos, vas a experimentar enfermedades, vas a tener que decir adiós a personas. Van a haber días malos, es normal, es obvio, todos estamos ahí. Pero si yo aprovecho el tiempo, voy a cambiar lo malo por lo bueno. Si yo pierdo el tiempo fijándome en lo incómodo que es, ¿cómo yo voy a encontrar las respuestas? Aprovecha el tiempo en estos días malos. Aprovecha el tiempo cuando estás bien. No esperes a tener el problema para buscar del Evangelio. No esperes a que llegue el desastre para buscar a Dios. Aprovecha antes el tiempo para que cuando llegue el día malo tú estés fuerte. ¿No? Los luchadores, que ahora está muy de moda, el deporte de la lucha, artes marciales mixtas, UFC, los combates no los tienen todas las semanas, como en el fútbol, que se quejan los futbolistas, es que todas las semanas tenemos 1 o 2 partidos, es que estamos muy cansados, que es normal, pero los luchadores tienen un combate en meses, luchas y a los meses tienes otra vez otro combate. ¿Qué hacen los luchadores? Se van de vacaciones, se van a comer hamburguesa. Todos los días tienen que partirse la cara con otros, todos los días tienen que darse, todos los días lucha, todos los días repasa, todos los días gimnasio, todos los días pesas. Aprovechen el tiempo para cuando llegue el día del combate estén fuertes, estén preparados. Aprovecha el tiempo en estos días malos. Pero no luches con tus fuerzas. Cuando lleguen los días malos, lucha con las fuerzas del Evangelio. No te quedes dormido, no te escondas. Sal, que alumbre la luz del Evangelio. El apóstol Pablo lo sabía muy bien. Por eso, en el capítulo siguiente, capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el 20, te está hablando de la armadura del Evangelio, para que tú puedas luchar en esos días malos. Pero la armadura te la tienes que preparar antes. Si no te la preparas antes, no te da tiempo. Y cuando tú quieras prepararte la armadura, ¿qué va a ocurrir? Que ya te están dando un flechazo, ya están con la espada encima tuya. Prepárate, no pierdas el tiempo. Y en tercer lugar, vamos un poquito más rápido. No quiero que se me haga muy largo el mensaje. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No seas insensato, entre paréntesis, no seas necio. Como decía el anterior versículo, que no quiere repetir la palabra, ¿qué tienes que ser? Entendido. Tienes que ser sabio. ¿Pero sabio de qué? De la voluntad de Dios. Busca este conocimiento. El término entender, en este caso, no quiere decir ¡paf!, iluminación de Dios. Quiere decir el qué, tu esfuerzo por encontrar la voluntad de Dios. Cuando dice que tienes que buscar, ser sabio, ser entendido, está hablando de que tú tienes que buscar a Dios, no de esperar a que Dios venga y te muestre y te cuente. Esa comprensión nace de buscar a Dios a través de la palabra. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no es a través de la palabra? ¿Vamos a esperar a que se nos presente delante, que haya una epifanía? Vamos a buscar a Dios a través de la palabra, vamos a buscar a Dios a través de este texto que nos habla de Él y de su propósito. Proverbios capítulo 2 dice, hijo mío, si recibes mis palabras, inclinas tu corazón al entendimiento, entenderás el temor del Dios, del Señor. Conocimiento, inteligencia, discernimiento, habla ese capítulo 2 de Proverbios. Proverbios habla mucho también de sabiduría. Mucho habla de sabiduría y de necedad en muchos momentos, muchas veces. 74 veces habla sobre ello. Habla de que el ser un necio o un entendido es aquel
que vive según sus propios caminos. Dice Proverbios, alguien perezoso, que no controla la lengua, que miente, calumnia, se pelea, es irascible, orgulloso, desprecia los consejos, es arrogante, descuidado, que no es lleno del Espíritu Santo. Son cosas que solo existen en aquel tiempo, ¿verdad? Hace 2000 años la gente era así, hoy ya no somos así. Nos damos cuenta de que Dios sigue hablando y que esto es latente a día de hoy. No seamos necios y vivamos conforme nuestro pensamiento y nuestras capacidades, que es lo que se resume todo eso, y vayamos a encontrar al Dios y vamos a encontrar el Evangelio. Ahora, no es teología, que luego hablaremos de eso. No es teología, no es leerte un libro de teología, no es el conocimiento arduo, no es estructurar todo y memorizar todo el texto bíblico, es encontrar la palabra de Dios. ¿Qué es diferente? No es que la teología sea mala, no estoy haciendo esa comparación, es encontrar cuál es el mensaje de Dios para el ser humano a través de su palabra. Eso es la sabiduría, es encontrar cuál es la respuesta para mi vida en este texto. Es ver cuál es mi necesidad y cuáles son mis problemas. Y es, finalmente, entender cuál es la victoria que me espera. ¿Cuál es la victoria que me espera final? Por eso no es entender el texto de una forma técnica, es ver y comprender cuál es la corriente del Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis y desde Apocalipsis hasta mi día, hasta mí, mi vida con mis circunstancias. Por eso, o de esta forma yo encuentro la voluntad de Dios. Yo sé qué es lo que Dios quiere porque yo entiendo el mensaje del Evangelio. Yo voy a ver cuál es el mensaje de Dios para la humanidad. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Yo voy a entender entonces cuál es la respuesta, cuál es todo. Como en el resto de la carta, la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Pero Señor, Kyrios, en griego, no habla de Dios en general. Toda la carta cuando se refiere al Señor se refiere a Cristo. Por lo tanto, aquí está hablando cuál es la voluntad de Cristo para el mundo. ¿Y cuál puede ser la voluntad de Cristo para el mundo? ¿Cuál? Pues lo podemos entender nosotros. Sal, luz del mundo. Sal y luz del mundo es el propósito de Dios para nosotros. ¿Cuál es? Tenéis que recibir al Espíritu Santo para qué ser qué? Testigos. Otro adjetivo que tenemos que ser. ¿Para qué? Podamos estar todos dentro del redil. Uno. Un redil, una familia, una iglesia, todos juntos. Es precisamente eso, la iglesia. Que podamos todos formar la iglesia donde Cristo es la cabeza. Así que, ¿cuál es el propósito del Señor Jesucristo? Que podamos ser esa iglesia que salva al mundo. Una iglesia unida que salva a las personas. Entendiéndolo en el contexto de estos versículos, que seas luz, que resplandezca la luz del Evangelio en tu vida y que estés despierto y preparado para la batalla. Lucas 24, de 46 al 47, vamos terminando. Les dijo Jesús, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías, el Cristo, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase ahora en su nombre el arrepentimiento de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesucristo? ¿Cuál es lo necesario que yo tengo que aprender del texto bíblico y asimilarlo en mi vida? Que era necesario para nosotros la obra del Cristo como método de Dios para salvarnos. Y que cuando yo esté salvo y yo pueda comprender a Cristo, se pueda predicar en su nombre el arrepentimiento de pecados en todas las naciones, comenzando desde mi campo. Jerusalén, Parla, Casarruelos, Cubas, Torrejón de la Calzada, Madrid, donde sea. Que yo pueda estar predicando en todos los lugares. Juan 20, 21, paz a vosotros, dice Jesús, como me envió al Padre, así también os envió a vosotros. ¿Cómo? ¿Sabes cómo envió el Padre a Jesús?
le envió a morir en la cruz. De la misma forma os envío vosotros, que podáis ayudar a la gente a encontrar la respuesta, mientras que os sacrificáis por ellos, los unos por los otros. La iglesia de poder, Mateo 16, 18. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Y esta iglesia qué va a ocurrir con ella? Las puertas del Hades, del infierno, no van a poder resistirla. No va a haber oscuridad en el mundo que pueda romper la fortaleza de la iglesia, porque está sobre la roca que es Cristo. Porque las llaves del cielo van a ser entregadas a autoridad absolutamente a través de la predicación del Evangelio, el altar en el cielo y en la tierra, porque la iglesia va a responder y va a actuar conforme la voluntad y el propósito y el poder de Dios. Esto es el propósito de Dios, esta es la voluntad de Dios, esta es la vida de los que son sabios. La vida de los que de verdad viven conforme a esa sabiduría y tienen respuesta. Así que, hermano, si quieres ser sabio, conoce el mensaje del Evangelio y enraiza en él. El que anda por el itinerario del pacto es el que es sabio. Por ese itinerario, ese plan, ese camino que Dios ha establecido para nosotros. Y es el que invierte tiempo y no lo pierde. No perdamos el tiempo en tonterías. Invirtamos el tiempo, preparémonos para cuando lleguen los días malos podamos ver la respuesta y testificar Jesús es el Cristo. Y que podamos, recordando la semana pasada, despertar, despierta. No te quedes dormido, muerto, ay, despierta, porque la luz del Evangelio está en tu vida, que resplandezca en todo vuestro campo. La semana que viene estaremos viendo los versículos del 18 hasta el 21, donde hablaremos del poder y la obra del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este día. Tu día es el día del Señor. Es el día en el que nosotros recordamos, festejamos lo que tú hiciste, Padre, hace 2000 años en la cruz. Gracias, Padre, porque hoy es el día donde la Iglesia se reúne, obediente a tu mandamiento y a tu palabra, para poder rendirte culto, honra y loor, para que podamos glorificarte en este tiempo. Y queremos hacerlo, Padre, cantando, alabando, que es reconocerte, quién eres y lo que has hecho. Queremos hacerlo también a través de explicar tu palabra, predicarla, asimilarla y experimentarla en nuestra vida. Queremos hacerlo a través también de las oraciones, todos juntos. Queremos ofrendar de esa forma que te glorifique, Padre, y te dé lo que a ti te corresponde. Y Padre, también queremos prepararnos para ir hasta el último de la tierra. Gracias, Padre, porque no somos necios, somos sabios, por cuando tenemos el conocimiento de tu palabra, de tu voluntad, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseña y nos instruye y nos fortalece y nos capacita para poder vivir esa vida aprovechada por y para ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.